Yo creo que las condiciones están dadas para que de aquí en adelante todos marchemos por un mismo rumbo, con divergencias, no hay necesidad de coincidir. Simplemente hay que darnos el tiempo por el bien del Estado, ya es necesario. Yo creo que los llamados de oposición y los llamados institucionales deben ser bajo un solo camino, que es el camino de Hidalgo. No es demagogia estar pidiendo, es una necesidad hacerlo. Pero a mí me gustaría, antes de pasar al siguiente tema, que también es interesantísimo, que nos platicaras, tú estuviste ahí, que nos platicaras sobre cómo viste, qué viste, porque a mí me dicen que el tribunal, la sala estaba llena. Así es. Se dividieron de un lado los priistas y de otro lado los panistas y perredistas y los de la Alianza, o los de la Alianza brillaron por su ausencia. ¿Qué viste? Yo lo que vi, sí vi... Digo, no me vas a decir que viste todo muy bonito del lado tricolor, ¿no? Pero sí platícanos del otro lado, porque había unas bancas vacías, ¿no? Bueno, la sesión, al final de cuentas, al proceso que se fue llevando, que se fue aplazando la sesión, pues lógicamente la gente estaba expectante de que se pudiera dar... Fue de los primeros temas que se atendieron por parte de los temas de la discusión o los temas que abordaron los magistrados del Tribunal Electoral. Yo lo que pude percibir es que vi al Partido Revolucionario Institucional desde su dirigencia, los diputados locales que hoy ya resultaron electos tanto por el lado del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza, que estuvieron ahí presentes. Pero yo nunca vi, por ejemplo, a ningún militante ni del Partido Acción Nacional ni del Partido de la Revolución Gonzalo Democrática. Trejo no estuvo ahí. No estuvo ahí. Pedro Porras no estuvo ahí. Tampoco estuvo. Ningún militante. ¿Cómo es posible? Ningún militante. Entonces digo, yo vi un grado de despreocupación. No, como que posiblemente ya preveían que el escenario era. Ahora, bueno, ellos deben haber sabido eso desde el principio, puesto que no lograron mandar todas las... Ellos sabían cómo mandaron el escrito. Ellos sabían cómo mandaron el escrito y cómo lo presentaron. Claro. Que presentaron severas inconsistencias con el copy-paste al final de cuentas de que se mandaron de una elección de otro estado de la República y que lo refirieron los propios magistrados, dijeron, esto es un material que al final de cuentas se copió y que simplemente argumentaron en base a lo que ya se había argumentado en ese proceso electoral de otra entidad, fue lo que trataron de venir argumentando, pero no ofrecieron prueba alguna. Entonces, por eso mismo, los magistrados dijeron, pues entramos a la etapa de desechamiento y desecharon el juicio de revisión constitucional, pero de manera unánime. ¿Todos? Todos. Ahora, aquí la situación, los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestaron el sentido del por qué, o sea, reflexionaron el sentido de su voto. Y todos fueron a favor del proyecto que presentó el magistrado José Alejandro Luna Ramos, que fue el magistrado ponente. Sí. Ahora, de manera unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió desechar el recurso. Ahora, ¿a esto a qué refiere? Sobre todo que había por el lado del PRI, al final de cuentas se podía percibir que existía la confianza plena de que el Estado de Derecho, que el proceso electoral que de manera democrática se compitió en las urnas, pues iba a reflejarse en el y que no se iba a basar el Tribunal Electoral en meras argumentaciones y que iba lógicamente a tratar de valorar las pruebas que se habían aportado para tal. El PRI así lo hizo, defendió al final de cuentas lo que pretendía conforme al derecho y se logró lógicamente que hoy esa constancia que el Instituto Estatal Electoral otorgó al licenciado José Francisco Olvera Ruiz quedara firme. Y es una constancia que al final de cuentas hoy determina que hay un gobernador electo jurídicamente, porque jurídicamente se expidió esa constancia y ya había un gobernador electo, pero que pasó el tránsito de las impugnaciones, el proceso postelectoral, y que simplemente convalidó y confirmó que la constancia que se había emitido por el órgano administrativo, que es el Instituto Estatal Electoral, pues validó esta elección sin mayor problema. Detrás de ello, yo pude ver una sesión en la que únicamente hubo una pariente de la candidata, en la que no hubo mayor comentario alguno y tampoco hubo la presencia de ningún candidato, ningún candidato de los que habían sido emanados de esa coalición o aún así de las propias dirigencias de los partidos políticos que conformaron ese bloque opositor. Entonces yo vi despreocupada y desmotivada posiblemente a la oposición a sabiendas de cómo se había presentado. Yo creo que hay que darle vuelta a la hoja en esto y teniendo aquí a un soltero como es Pepe Antón y una madre de una linda niña,
¿Cómo le hacen ustedes para vivir o pueden vivir con 6,000 pesos al mes? Pues mira, atendiendo las declaraciones moda, del secretario Ernesto Cordero, no solo se puede vivir, Luis, se puede vivir muy bien, se puede mandar a los niños a escuela privada, evidentemente se puede tener acceso a un crédito hipotecario, se puede tener acceso a un crédito automotriz, y eso que no terminó de explicar el cuerno de la abundancia que significa ese ingreso. Yo creo que... Pero ya no lo había explicado la Bartola, ¿no? Sí, con los 2 pesos. Eran los 3 pesos, ¿no? Los 2 pesos. La realidad es que, mira, podemos primero entrarle al tema, hacer las cuentas, que creo que no le salen al secretario Cordero, porque no sé si él un día ha llegado a un banco a pedir un crédito. Yo sí, ustedes también. Con un ingreso de 6,000 pesos no eres sujeto de crédito, empezar para el tema automotriz. No eres solvente. Para empezar. No sé a qué escuelas privadas se refiere, si estaban becados, pero más allá de eso, yo lo que no encuentro, lo que no me alcanza ni con 6,000 pesos, es para entender en qué estaba pensando el secretario de Hacienda con una declaración donde lo que no hay es sensibilidad política. Torpe declaración. Me recordó, y tú bien lo decías en la semana, un artículo a Pedro Aspe cuando decía que la pobreza era un mito genial. Pero el verdadero problema, Luis, no es que lo diga, ¿eh? El verdadero problema es que lo piensa, el verdadero problema es que lo cree. Es decir, hay una convicción, una auténtica convicción de la tecnocracia que no tiene colores ni partidos políticos, en el sentido de que este país tiene condiciones mínimas económicas que pueden solventarse y pueden subsanarse de aquí a 20 años, que no hay problema. ¿Cuánto pide el banco para que te dé un crédito 10,000 pesos por el mínimo. coche? Para sujeto de crédito en el banco, hasta donde yo sé, son 10,000 pesos. Y te vas a la cola a y no te quiero hablar de un crédito hipotecario. No, para nada. Vamos. Entonces, dijo después el secretario de Hacienda... ¿Seguro no oyeron euros o dólares? Yo creo que diarios. ¿Dijo pesos? ¿O diario? Sí, dijo Dijo 6,000 pesos. Sí, dijo pesos. Dijo 6,000 pesos. No habrá estado hablando de euros. Es que a lo mejor estaba pensando cuánto me voy a gastar hoy en una comida y dijo 6,000 pesos. Sí, claro. Digo, esa es la cifra, ¿no? Al pobre secretario de Hacienda se lo comieron vivo en las redes sociales. En el Twitter era el tema... Vapuleado totalmente. Vapuleado totalmente. Claro. No, pero este fue el estornudo de la comida que le dieron el secretario particular del presidente Calderón, asociado con la temible ex jefa de la oficina de la presidencia, Patricia Flores, que es una experta en la manipulación. Pues le movió el tapete, hasta el tapete presidencial, porque se fueron a conspirar para vetar al secretario de Hacienda e impulsar la candidatura del secretario de Educación y de 2 personajes más. Entonces, viene de viaje con esa noticia y pues dice una declaración, además de desafortunada, torpe, porque da a pensar que ha sido en diarios, ¿no? El señor gana algo así como 7,000 pesos diarios, así que yo creo que no tiene referencia. Es lo que ocurre cuando estos los Golden Boys se van a estudiar al extranjero, regresan con un cargo de alto nivel en Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, pues solamente saben de la realidad a través de índices que les pasan macroeconómicos, ¿no? Decía que era posible, se mofaba de los mexicanos diciendo, bueno, no los entiendo. Son exigentes. No, son muy exigentes porque ya hay una recuperación y no nos refiere que le estén sintiendo. Cuando hemos perdido millones de empleos y hay una crisis galopante y el crédito está cerrado para cualquier ser humano que quiera un banco pedir un crédito y la economía el sector exportador está boyante. Pero hay que ponerlo en su exacta dimensión, Gerardo. Sí hay una recuperación como país económicamente. Menor en sectores, pero sí la hay. Sí se visualiza una luz al final del túnel. Pero los empleos... No, el problema está en que eso no es para cantar victoria. Eso no es para estar presumiendo. Y otra razón fundamental, Luis, me parece que si queremos hacer de veras las cuentas, como le gusta al gobierno federal, tendríamos que ver cuál ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en la última década, que no llega ni al 2%, y este 5.5% que crecimos después de la crisis, bueno, no alcanza a subsanar lo que decrecimos el año anterior. Entonces, les gusta mucho decir, por ejemplo, el millón de empleos,
pero no el 1,5 millones perdido. Vamos, estamos acostumbrados a que se jueguen con las cifras. ¿Por qué ese ya no se recupera? Lo que me parece inconcebible, Luis, es que un aspirante presidencial, que el delfín del presidente Calderón, pueda tener en su agenda una declaración como esta, que ofende, me parece, no solo a los millones que sí ganan 6,000 pesos, sino a la inteligencia del mexicano, que debe entonces interpretar que en México no hay pobreza ni marginación, ni una infinidad de deseos insatisfechos, para él hay malagradecidos, sino una enorme porción de mexicanos mal administrados. Y no fue una declaración en una entrevista banquetera que lo hayan agarrado desprevenido. Lo agarraron desprevenido. No, fue en una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa. O sea, donde tienes todo el tiempo para planear, para dar el tiempo a los reporteros de preguntar, tú de contestar como funcionario. Ahora, la pregunta que hacen este grupo también antagónico al secretario Cordero es muy válida, ¿eh? A mi juicio es muy válida. ¿De verdad un perfil como el de Ernesto Cordero es el que está evaluando Acción Nacional para presentarlo en una elección como la de 2012, después de 2 sexenios como el de Fox y el de Calderón? ¿Es en serio? Lo que pasa es que Acción Nacional no está valorando nada porque están esperando que el presidente les diga quién quiere para ser candidato. Es claro, está desdibujado. Y eso si el PRD no les impone el candidato todavía, ¿no? Porque como partido está disminuido, muy disminuido, el PAN como el PRD. Bueno, pues tienen que definir las alianzas, tienen que definir si van juntos o no, y el PAN está esperando que el presidente Calderón le diga quién va. Están ya domados a esa retórica, y yo creo que eso va a llevar a un desencanto de la ciudadanía. La única que podría salir avante en sus respuestas sería Josefina Vázquez Mota, porque tiene una preparación política diferente. Santiago Krill, creo yo. Santiago Krill va bien, le estorba un poco el apellido. En este país ese apellido pesa, y no pesa para bien. Pero independientemente de eso, se ha preparado Santiago, está bien en las encuestas. Josefina va bien. El problema está en que están pensando en Lujambio. Y Lujambio está pensando en la maestra. Y la maestra está pensando si pensaban en Cordero, sus intereses. Con los 6,000 pesos, mira, 6,000 pesos no alcanzan para todo lo que dijo el secretario. No alcanzan para colegiatura, no alcanzan para créditos. Pero sí te alcanza para tomar un candidato o un aspirante. ¿Eh? Sí, pues y ya tumbó, claro, y ya tumbó. Son muy baratos. Se quitó de la lista, ¿no? Se autoeliminó. Vamos a un corte, ¿no, Carmen? Vamos a hacer una pausa y recuerde nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Hidalgo sin fronteras, el alma del artista. En este programa conocerás a los principales exponentes en las diferentes manifestaciones del arte en Hidalgo. Pintura, escultura, teatro, danza, música, fotografía, instalación, arquitectura e investigación. Conoce el camino que han recorrido estos personajes para llegar a ser los principales exponentes de la cultura en nuestro estado. Te espero en Hidalgo sin fronteras, todos los sábados a las 8 de la noche por Hidalgo Televisión.